Hola chicos de grado tercero, bueno entonces para la clase del día de hoy, el viernes 5 de marzo, entonces quisiera hacer como un recuento de todo lo que hemos visto de estos sectores. La clase pasada vimos sobre el sector primario, que es el extractivo, lo que conocemos como el sector extractivo de todos los sectores económicos. ¿Por qué extractivo? Porque de ahí se saca la materia prima que se lleva a las grandes industrias para ser procesadas y poder realizar los productos que conocemos para nuestra supervivencia y para suplir nuestras necesidades básicas como el alimento, la comida, el vestido, la comida, el vestido y muchas cosas más que suplen una necesidad básica que nosotros tenemos como tal, ¿sí? Por ejemplo, una de esas actividades extractivas es la agricultura. Como ustedes saben, la agricultura existe desde hace muchos años cuando los sedentarios empezaron a descubrirla, que tirando semillas o tirando semillas de cualquier otro fruto, daba otro fruto nuevo. Entonces, así fue cuando se dio la agricultura. Desde ese tiempo se viene modificando mucho la parte de cómo realizar la agricultura como tal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la agricultura se divide en dos partes, ¿sí? Puede ser tradicional o industrializada. La tradicional es la que conocemos como los campesinos que la hacen tradicionalmente, que hacen aran la tierra y ellos mismos siembran sus semillas para poder realizarlo y todo es a mano, es manual. La industrializada es cuando ya tenemos grandes terrenos de cultivos, grandes terrenos de maíz, yuca, papa, frijol, tomate, papaya, bueno, todos esos cultivos que conocemos, maíz, que es el más conocido, caña de azúcar, por ejemplo, acá en el Valle del Cauca es muy conocido el de caña de azúcar. Entonces, digámoslo así, esa industrializada es cuando son grandes extensiones de terreno, entonces necesitan meter maquinaria para que en la tierra, para que abran los surcos, para que haya todas esas herramientas las cuales se pueden utilizar y que produzca demasiado ese cultivo que vayamos a realizar con la industrializada, ¿sí? O sea, que produzca demasiado, porque eso es en mayoría, eso es enorme los terrenos, entonces produce más cantidad, ¿sí? Entonces tenemos que la otra actividad es la ganadería. La ganadería consiste en la cría y reproducción de animales, como ya sabemos, de vacas, ovejas, la caprina, que es la de cabras, la caballar, la porcina, la avícola, la apicultura, que también es una forma de economía, porque las abejas también están incluidas allí porque se da la miel. El curicultivo, que es la cría de los cubis allá en Pasto se dan mucho los curicultivos, entonces todo eso es parte de esta ganadería. También tenemos, por ejemplo, acá nos dicen la ganadería que gallinas, patos, pavos, conejos, o sea, mucha variedad de animales que se pueden criar en granjas o se pueden criar en terrenos extensos para que puedan pastar según sea la necesidad de la cría que vayamos a sacar. Entonces, bueno, esa actividad. Y tenemos la otra clase, ya se las voy a mostrar. La otra clase que es el sector secundario, que es lo que vamos a ver también en el día de hoy, 5 de marzo. Entonces, el sector secundario prácticamente es muy enfático en lo que se expresa de las industrias, las grandes empresas, las que producen en masa. ¿Por qué? Porque del sector extractivo, que es el sector primario, se lleva a cabo toda la recolección digámoslo así, de los de los productos naturales como el maíz, el tomate, la cebolla, todo eso. Entonces se lleva a una industria para ser procesado y poder realizar los diferentes productos. Por ejemplo, si se va a ir a una fábrica textil, a una industria textil, entonces lo que se lleva es la lana se lleva hacia donde tenemos que llevarla para que sea procesada y pueda ser entrelazada y poder hacer las telas,
por ejemplo. Por ejemplo, si vamos a hacer salsa de tomate, ¿cuál sería la materia prima o cuál sería lo mayor que se produzca en el sector extractivo? El tomate. Entonces se lleva ya el tomate a las fábricas para poder realizar su proceso, su procesamiento y poder hacer esa salsa de tomate, ejemplo. Entonces todo eso se lleva a cabo a través de las industrias, que son grandes empresas con maquinaria pesada, ¿sí? Para transformar esas materias primas en productos terminados. En el proceso de transformación de las materias primas participan trabajadores que usan máquinas. También se utilizan obreros, que es lo que vamos a llamar como mano de obra. Al estar con la mano de obra, todos esos productos se van procesando a través también con máquinas que las van llevando, cintas transportadoras, hay máquinas que embotellan, hay otras que meten en las bolsitas. Bueno, es según la necesidad que tenga las industrias. Por ejemplo, Colombina. La Colombina es una empresa vallecaucana de la Paila Valle del Cauca, que por ejemplo su azúcar, el azúcar para hacer los dulces, la tienen que llevar de Río Paila, que queda ahí al ladito, o sea, no es mucho el traslado. Desde Río Paila pasa el azúcar a Colombina y en esa empresa ya hacen los caramelos, ya le ingresan los colorantes, los sabores artificiales, entonces todo eso, entonces hacen parte de esa industrialización de las industrias. Acá nos hablan del algodón. Por ejemplo, el algodón también se utiliza para las industrias textiles, al igual que la lana. Muchas de las lanas de las ovejas se utiliza para fabricar también ropa. El algodón que se va a las industrias, que recordemos que el algodón es una planta que trae una pepita, sino que cuando uno lo compra así como en bolsitas en los supermercados, viene muy limpio, viene muy chévere. Pero eso viene sucio, entonces ¿para qué la llevan a las fábricas? Para hacerla limpiar, para quitarle la semilla, para esto, para lo otro. Entonces se lleva a cabo un procesamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los juguetes, los vehículos, los electrodomésticos, las medicinas, los útiles escolares también tienen que pasar por una materia prima. Por ejemplo, si yo voy a hacer una mesa, ¿cuál sería la materia prima? La materia prima sería la madera, claro está. Y entonces si yo no quiero las patas de madera, sino que quiero de metal, ¿cuál sería la materia prima? El metal. ¿Listo? Entonces este sería el metal. Acá vemos cómo se procesa el algodón y la lana, digámoslo así, en una industria, cómo se entrelaza, cómo esas quedan tan delgaditas las líneas que se entrelazan entre sí para poder formar lo que ya conocemos como las telas. ¿Listo, chicos? Entonces acá les dejo la tarea, va a estar siempre en el blog para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias.